Como usualmente tenemos los días jueves aquí en Gente de Opiniones, tenemos panel de economistas. Nos acompañan César Villalona. Buenas noches, César. Buenas noches, Teresa. Y también nos acompaña Alfonso Goitia, también economista. Buenas noches. Buenas noches, buena Teresa. Un gusto estar acá. Bueno, usted sabe que puede sintonizar Gente V en dos canales, dos cables de canales. Cable Claro, los canales 29 y 75, Cable Tigo, canal 29, y estamos también en señal abierta como canal 29 y por supuesto en www.gentv.tv. Ahí puede encontrar, y también en nuestras redes sociales estamos como canal Gente V. Bueno, vamos a hablar de un tema que ustedes y yo aprenderemos esta noche y tiene que ver con el tema de las inversiones. Las inversiones, que es uno de los grandes objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo para este quinquenio 2014-2019. Como lo plantea el documento, precisamente se trata de dinamizar la economía, se trata de generar oportunidades, generar prosperidad para la ciudadanía y también a las empresas, obviamente, que operan en El Salvador. En este sentido, la inversión pública y la inversión privada tienen un papel importantísimo para el crecimiento económico de El Salvador. Y pues vamos a iniciar, a ver quién quiere empezar con el tema, de hablar cómo analizan ustedes el comportamiento actual, bueno, de la inversión privada, la inversión pública, en El Salvador en los últimos tiempos. Bueno, a ver, tomo la palabra, pero sí, yo creo que es importante recalcar lo que es la inversión. O sea, la inversión es la creación de alguna manera de condiciones para el crecimiento económico a través de acciones que llevan, digamos, a la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos equipos y nueva infraestructura o nuevos emprendimientos en general que los empresarios privados, nacionales y extranjeros pueden desarrollar, pero al mismo tiempo el Estado también puede invertir en todas estas cosas. Entonces, en ese sentido, la inversión privada y la inversión pública son fundamentales para el crecimiento de la economía, para la generación de empleos de calidad, ¿ya?, que puedan obviamente garantizar la mejora de la calidad de vida de la gente y los ingresos de la gente, ¿ya? Por eso el criterio de crecimiento muy asociado a inversión, inversión muy asociado obviamente a generación de empleo y al final en la búsqueda del desarrollo económico y social del país. En esa perspectiva es importante analizar esto, qué se ha hecho, qué se está haciendo o qué se buscaría hacer en el futuro. En el pasado creo yo que en el caso de El Salvador tenemos una tendencia relativamente también de bajo crecimiento de la inversión. O sea, nuestra economía no solo en los últimos años, en los últimos 6 años ha tenido un bajo crecimiento de la inversión privada, sino que esa tendencia viene ya de las características estructurales que se desarrollaron a lo largo de 20 años, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que durante todo ese periodo se generó una debilidad en el crecimiento económico que se expresaba precisamente en una baja inversión privada. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 94, 98, que es el gobierno de Francisco Flores, había una inversión, si no mal recuerdo, como de 4% por ahí. Sí. Y eso es bajo, ¿no? Es una baja inversión privada. Pero, como dice, se ha mantenido. Estamos hablando de que para el gobierno de Mauricio Funes fue un poco más alta de 6%, sí, ¿no? Exactamente. O sea, hay tasas de crecimiento de la inversión, que es lo que se plantea en esta información, tasas de crecimiento donde el periodo del gobierno anterior, de Mauricio Funes, hubo más inversión que en los periodos anteriores, lo cual significa que fue mucho más dinámico o creó condiciones mejores para la inversión privada. Obviamente hay que continuar en eso y yo creo que el gobierno actual está en lo mismo, está buscando los mecanismos de un clima de inversión o un clima de negocios que permita incrementar estas inversiones. El nivel bajo, decíamos, está más asociado al parámetro de la inversión en relación al Producto Interno Bruto, que era más o menos se maneja entre
13% y un 15%, que comparado a América Latina obviamente no es el mejor. Entonces hay que empujar más. América Latina está como 20, 26, exacto, ¿no? por ahí. Entonces hay que empujar más la inversión privada y para eso hay que crear condiciones. Bueno, vamos a continuación a escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Él habla precisamente opina sobre cómo se encuentra el crecimiento en las inversiones en el país. Parece que tenemos ahí una pequeña falla técnica. A ver, César, coméntanos sobre esta baja inversión privada y por qué la inversión pública tiene también, pues, algunos atrasos quizás en ejecución, pero sobre todo por qué podemos decirle a la ciudadanía a qué se debe la baja inversión privada. Bueno, nosotros tenemos baja inversión privada desde hace 20 años. El gobierno de Cristiani fue donde hubo más inversión privada. Obviamente terminó la guerra, ¿verdad? En el año 92 entraron muchos recursos para la reconstrucción del país, se invirtió mucho en infraestructura, hasta el año 93, 94, por ahí. Hubo un crecimiento importante. Yo tengo la impresión, este es un tema que amerita una discusión bastante de fondo, ¿no? Tengo la impresión de que en el país ha habido problemas de mercado interno, de dificultades de crecimiento del mercado interno que obstruyen la inversión privada. Y no es un problema de hoy. Fíjate que en el gobierno de Calderón Sol, como tú decías, la inversión privada creció un poco más de 4%. En el de Flores, a pesar del TLC con Estados Unidos que se inició en el año 2001, el TLC con México, en el 2001, con Chile en el 2, y de la dolarización, que se suponía que iba a traer inversión, la inversión privada no llegó a 3. Ah, bajó, ¿verdad? No, creció, pero creció menos. Creció 2.7. Con Calderón Sol fueron 4%. 4 y algo. 4 y algo, y con Flores 2.7. Ah, okay. Es como que le aumentaron el salario a alguien en 4% y luego se lo aumentaron en 2.7. Siempre crece, pero menos. Okay. Y con SACA creció un poco más de 3 y con FUNES 6. Es un poco llamativo este dato. Lo doble con relación a SACA. Sí. ¿Por qué es llamativo el dato? Porque, bueno, la mayoría de los grandes empresarios han estado vinculados a más arena, ¿verdad? Y cualquiera diría, bueno, no quieren invertir en el gobierno del FMLN, que por cierto es una inversión baja. No estamos hablando de que sea grande 6%. Y sobre todo en comparación con el PIB, sigue siendo baja. Pero yo creo que en el gobierno del FMLN, en el primer gobierno, porque no estamos analizando el actual, hubo una mejoría en la distribución del ingreso que le abrió más posibilidades de la inversión. Y eso se refleja en el índice de Gini, que mide la concentración del ingreso, que pasó de 48 a 40, que por cierto ahora está en 38, según la última encuesta de hogares, que todavía estamos pendientes de que se haga pública, pero hay alguna información que está fluyendo. Entonces... Nos están presentando en este momento, César, justamente sí, esta gráfica donde se habla de las gestiones presidenciales, el año de gobierno y la tasa de crecimiento. Y como tú lo dices, Calderón Sol 4.4, con Francisco Flores 2.7, la tasa de crecimiento, con Antonio Saca 3.1 y con Mauricio Funes la tasa de crecimiento se plantea en 6%. Es un poco llamativo eso porque hubo mucha confrontación de la ANEC con el gobierno, ¿verdad? De los directivos. Lo que pasa es que es una cúpula, ¿verdad?, la que tiene esa confrontación. El país tiene 161.000 empresas registradas en el Ministerio de Economía, casi 162.000, ¿verdad? Y muchas medianas, grandes, siguen funcionando, invierten, se beneficiaron de la expansión del mercado porque el gobierno redistribuyó el ingreso con todas las reformas que se hizo, que ya se conocen, los programas sociales. Eso favoreció a muchas micro y pequeñas empresas por el lado del tema de los uniformes, de la alimentación escolar, bueno, la sede de Ciudad Mujer, la reforma de salud, todo lo que conocemos, los 7 programas sociales, la mejoría en los salarios, se mejoró las pensiones. Entonces hubo más demanda. La economía estaba en el suelo en el año 2009 y comenzó a crecer en el 10 y tiene tasas de crecimiento. Hoy este año va a crecer más que hace 8 o 10 años, a pesar de que es un crecimiento todavía pequeño. Entonces, a pesar de ser un gobierno de izquierda, la inversión privada fue mayor.
La inversión pública no es muy alta porque el Estado no tiene muchos recursos. El peso del Estado en la economía es pequeño. Del ingreso nacional, el gobierno de El Salvador apenas captaba el 13% más o menos, ahora capta el 16%. Hay otros gobiernos que tienen mucho dinero, en América Latina, para no hablar de Europa, donde los gobiernos tienen la mitad del ingreso nacional. ¿Pero en qué porcentaje se puede ubicar la inversión pública en El Salvador? Pongamos un ejemplo. La formación de capital fijo, que es la variable que mide, la inversión pública es como el 10% de la inversión total. La mayor parte de la inversión es privada, dividida en nacional y extranjera, ¿verdad? Que por cierto, la inversión extranjera tampoco fue muy grande en los gobiernos de Arena, salvo cuando vendieron la telefonía en el 98 y la distribución de energía, y cuando los empresarios vendieron los bancos y las empresas de seguro y de pensiones en el 2007-2008. Fuera de ahí, la inversión fue pequeña. Ha crecido más, a pesar de que sigue siendo pequeña. Hay que recalcar que en el primer gobierno del FMLN anduvo por encima de los 300 millones, más que en el gobierno de Flores, ¿verdad? No menciono el de Saca porque hubo un pico ahí en el 2007-2008, cuando vendieron los bancos. Este año se espera que llegue a más de 400, o a más de 700, creo que era como 700 millones. Entonces, no son cifras que podemos decir que son muy elevadas, porque hay países de Centroamérica con economía más pequeña que reciben más inversión. Pero para la tendencia que hemos tenido, creo que hay un despegue importante. Muy bien. Bueno, vamos a ver si producción ya tiene por ahí las declaraciones del vicepresidente de la República con relación a la... bueno, está muy bien. Bueno, ¿de qué manera entonces el gobierno, Alfonso, está trabajando en esta promoción, atracción de inversiones, pues que tienen que ver con las inversiones no solamente nacionales en El Salvador, sino también extranjeras? Bueno, tal vez un poco para terminar de afinar lo del sector público. Okay. La inversión pública en los últimos años se ha incrementado en forma importante, ha llegado hasta a momentos donde ha sido más de 1.100 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de un movimiento que ha ido subiendo de los gobiernos, de la lógica de lo que sería la inversión pública en los gobiernos anteriores, hasta llegar a más de 1.000 millones. ¿Ya? Más o menos el promedio de ejecución que ha tenido a lo largo de estos años es más o menos de un 60-70%, o sea, lo cual no es malo. O sea, además de que ha habido muchas trabas establecidas por los mecanismos formales, legales, que impiden que sea mucho más ágil la implementación de los proyectos de inversión. Es más, me contaban hace poco que precisamente cuando el primer gobierno del FMLN gana, o sea, cuando ganó las elecciones, la estructura del Ministerio de Hacienda creó mecanismos internos para evitar o para limitar el proceso de agilización de la inversión pública. O sea, lo que te quiero decir es que... tenía una intencionalidad. Claro, entonces ha habido una respuesta interna al triunfo del FMLN en ese momento para evitar que pudiera desarrollar adecuadamente la dinámica de inversión. Pero bueno, más allá de eso... Pero aún así hay ejemplos bien concretos. Claro. Por ejemplo, los 100 millones que estaban para las reconstrucciones de unidades de salud y de hospitales, fueron ejecutados durante todo el quinquenio. El mismo hospital anteriormente nacional de maternidad, que había sido producto de un préstamo, 29.9 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que no se hizo. Exacto. Hubo un nuevo préstamo con el anterior creo que era el Banco Mundial, hubo un nuevo con el BCIE, por 41 millones de dólares, y ahí está la obra. Exacto. Entonces, esta ejecución también tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos de hacer las cosas. Claro. O sea, yo creo que sí. O sea, además, de alguna manera desentramparon aquellos mecanismos que limitaban el proceso de la ejecución de la inversión. De hecho, en obras públicas ustedes ven claramente, ¿no?, cómo toda la infraestructura, por ejemplo, este Boulevard Monseñor Romero, otra infraestructura para evitar las vulnerabilidades o los impactos de los desastres, una gran cantidad de carreteras, puertos. Ahorita se está hablando ya de mejoras en los puertos, en el puerto de Acajutla, se está hablando de ampliación del aeropuerto de Monseñor Romero,
Ya de hecho ya se invirtió en el aeropuerto Monseñor Romero en toda una mejora de la pista de aterrizaje y se está ampliando algunas áreas precisamente para nuevos puntos de terminales. Entonces, hay una gran cantidad de inversiones en el área de infraestructura y logística que obviamente a su vez esa infraestructura logística ayuda a incentivar la inversión privada nacional y extranjera. A ver, ahora sí me dicen que ya tenemos ahí el audio del vicepresidente de la República. Adelante. Estamos teniendo un desempeño de las exportaciones en el primer semestre por encima del semestre anterior. Estamos teniendo inversión internacional, inversión directa de carácter internacional por arriba del año anterior. Y yo creo que nos estamos desplazando por el camino correcto. Vamos caminando en el marco de la transformación productiva. Estamos todos como llamados, los políticos, los medios de comunicación y también los líderes comunitarios a vender las cosas buenas que están pasando en el país. Y me parece que a pesar de la dificultad, de la violencia que tenemos coyunturalmente, que la estamos atacando con toda la determinación, es importante resaltar este tipo de momentos. ¿Y por qué? Estamos teniendo un desempeño en la César, en otros medios siempre lo que se resalta es que este es un país estancado, no crece, no hay inversión, la economía casi está peor que hace 20 años. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, ¿por qué? Yo creo que el análisis económico que hacen sectores de oposición es un análisis muy político. Se analiza la economía con un sentido muy político. No quiero decir que no haya relación, pero la tendencia es a presentar en los medios de comunicación vinculados fundamentalmente a Arena, los economistas, algunos centros de investigación, algunos gremios empresariales, no todos, presentar un panorama negativo para que la gente se decepcione con el gobierno actual. Lo mismo hicieron con el gobierno anterior, el primer gobierno del FMLN, me imagino, y que voten por Arena. Entonces, esa es más o menos la intención. Las estadísticas no dicen que tengamos una economía en descenso, en desplome, para nada. Las estadísticas muestran una economía que está en crecimiento no muy grande, nunca ha sido muy grande en los últimos 20 años, pero que viene de una caída del 2009 muy fuerte. Y están creciendo, el vicepresidente de la República incluso mencionaba una variable importante, las exportaciones, que son un componente de la producción, ya han crecido hasta julio 6.7%. Y en general hay muchas inversiones. En el gobierno anterior, como decía Alfonso, se superaron los récords de inversión pública y creció más la inversión privada que en los 3 últimos gobiernos de Arena. Eso es la inversión pública y la inversión privada. Duros, fríos. Sí, en materia de inversión. Y se salió la economía comenzó un crecimiento y han crecido las exportaciones, ha mejorado el empleo, ¿verdad? Se ha reducido la pobreza, porque la pobreza se mide a partir de la encuesta de hogares de propósito múltiple desde hace más de 40 años. Ese es el dato y los datos son muy claros ahí. Incluso los indicadores en el tema de cómo se alimenta y cómo crece la población, la reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, también son datos. Obviamente hay muchos problemas, hay pobreza, hay problemas de empleo, hay muchos problemas. Entonces se pueden explotar esos problemas que existen, pero no están dimensionados. Yo creo que ha habido un avance importante y en materia de inversión se están creando bases para un despegue. Se están creando bases importantes. Por ejemplo, no es casual que la industria de la construcción haya aumentado sus importaciones de maquinaria y equipo, ya no recuerdo ni en qué porcentaje, pero es altísimo, no sé si más de 20%, hasta julio. Y el sector industrial manufacturero también, en más de un 20%. Estamos hablando de incorporación de maquinaria nueva que sustituye a la vieja, ¿verdad? O maquinaria nueva, no que sustituya a la vieja, sino que para ampliar la capacidad productiva de la propia empresa, para producir más. Es una inversión importantísima, eso va a tener un impacto, porque el sector industrial, un impacto importante que se va a ver en los próximos años. El sector industrial aporta el 24% del Producto Interno Bruto. Esto podría también, digamos que, entrar al terreno de ya no los datos exactamente comprobables, pero crear un ambiente también como de cierta inestabilidad,
de alguna manera puede correr inversionistas, Alfonso. Claro, o sea, en la medida que ciertos sectores, en este caso de oposición, se planteen realizar acciones o tratar de mostrar que en este país no hay viabilidad, ¿no?, que es tan inseguro como cualquier otro país de la región, en términos de la delincuencia, o que no tiene condiciones para incentivar la inversión, etcétera, son los argumentos que hemos visto durante todos estos últimos años. Cuando el clima de inversión en el país es mejor en este momento, ¿ya? O sea, ese clima de inversión se mide por varias cosas, por la estabilidad macroeconómica. Este país es el país más estable macroeconómicamente en la región, ¿ya? No hay devaluaciones, la tasa de interés se mueve obviamente por la lógica de mercado. O sea, hay un marco de estabilidad que garantiza a los inversionistas en el largo plazo su estabilidad de su inversión. Qué galán ver un titular así, ¿verdad? El Salvador, el país más estable macroeconómicamente en la región. ¿Cuándo? Pues, entonces, bueno, esas son cosas, pero aparte de eso también hay todo este marco logístico que digo que se están creando y que son inversiones fuertes del Estado para incentivar precisamente la atracción de la inversión extranjera y la inversión nacional. De hecho, un poco lo que hablaba el vicepresidente es, él acaba de ir a Taiwán precisamente a estimular a los inversionistas taiwaneses para que vengan a invertir aquí. Ya hay, por lo menos sabemos que 40 empresarios taiwaneses van a venir a la feria industrial para empezar a ver qué posibilidades existen. Él se reunió en Taiwán con grupos empresariales, con más de 80 empresas, ha conocido todo el trabajo que desarrolla ese país en el marco de inversiones y por lo tanto está trayendo todos esos mecanismos para estimular aquí la inversión. Entonces hay todo un esfuerzo gubernamental importante que no se debería desestimar por parte de estos sectores empresariales que, aunque tengan su visión opositora, deberían aprovechar mucho mejor este momento, ¿no? O sea, ahí tienen condiciones. O sea, el clima, además de inversión, hay otro componente que es el de facilitación de comercio, facilitación de trámites a los inversionistas y todo eso, que eso es lo que se quejan mucho ellos. Pero en este país se ha hecho, durante este periodo, durante estos últimos años, se ha hecho más esfuerzo para facilitar el comercio y para facilitar la inversión que en periodos anteriores. De hecho, más empresas se han registrado en este periodo que en los periodos anteriores. Los datos lo demuestran. Más de 2.700 empresas en promedio anualmente se han registrado en el periodo de 2009 para acá y contra el 2.300 empresas que se registraban antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay más condiciones, ¿ya? No digo que se hayan superado todos los problemas que hay, pero se están creando mejores condiciones para los empresarios. Muy bien, tengo que ir a la primera pausa y al volver vamos a hablar un poco sobre cuáles las apuestas del gobierno también por la inversión de cara a la transformación productiva del país. Esto va a ser al regresar, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opinión. Bueno, para quienes no somos tan versados en los temas económicos, es interesante conversar con ustedes porque yo por lo menos siempre que vienen aprendo. En el tema hablábamos de cómo ven ustedes la proyección del gobierno en la inversión para transformar la transformación productiva del país, pero antes quisiéramos una breves declaraciones de Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas, precisamente sobre el anuncio de inversión y financiamiento de uno de los grandes proyectos del país. Escuchemos y veamos. Uno de los proyectos es donación total. El gobierno de México, a través de Amexid, específicamente a través de Fondo Yucatán, está haciendo la donación completa de los fondos relacionados con la construcción del puente Anguiatú. Y en relación a los otros 3 proyectos,
traen el 50% de donación. Bueno, importante anuncio, Alfonso. A ver, veamos cómo estamos con el tema este de modernización en la infraestructura y este tipo de proyectos. Precisamente, o sea, eso termina de confirmar el interés que tiene el gobierno de crear toda la infraestructura logística necesaria para empujar la inversión en el país, ¿ya? O sea, ese Fondo Yucatán va a servir no solo para el tema del puente de Anguiatú, sino que también va a servir para mejorar o ampliar la carretera al Puerto de la Libertad, ¿ya? Y todo el tema de San Miguel, ¿no? Con su bypass. Entonces, hay toda una proyección de infraestructura para desarrollar mejor las carreteras en función de todo el marco logístico del transporte de mercancías y un comercio mucho más ágil. Que se suman también los fondos del Fomilenio 2, ¿no? Exacto. Entonces, el Fomilenio 2 también tiene la mayor parte, que es más o menos como el 42% de los 362 millones de dólares que van a operarse a través del Fomilenio 2, van a orientarse a infraestructura, puentes, carretera, la ampliación de la carretera que va a Zacatecoluca, del Puerto de la Libertad hacia el aeropuerto, ¿ya? Y otras carreteras más otras zonas fronterizas. Eso puede incrementar incluso el turismo, ¿no? Porque directo del aeropuerto al mar. Exactamente. Entonces está pensando, obviamente, todo ese corredor logístico de la zona de la franja costero marina que se mejore precisamente para atraer inversiones en el marco del turismo, ¿no? O que las empresas privadas salvadoreñas o los empresarios salvadoreños también vean un potencial para invertir. Otro aspecto tiene que ver con la matriz energética. Se está haciendo planes en esto. A ver, César, si nos puedes. Sí, quería agregar algunas cositas del tema de la infraestructura. El Fomilenio también va a incluir lo de las escuelas. Es la reparación como de 400, que también es inversión. Y parece que hay un proyecto de carretera de San Vicente a San Miguel a 4 carriles. Está dentro de la proyección. No sé si el Citran 2, es decir, también hasta ¿cómo se llama? Santa Tecla. Y otro paso a desniveles, pero bien, es mucho lo que se va a invertir ahí. En el tema energético, me parece interesantísimo lo que se está haciendo. Se está iniciando un cambio en todo el sistema energético para reducir la dependencia de la energía térmica, fundamentalmente. Quisiera dar algunos datos de más o menos cómo es el mercado energético. Hemos tenido en todos estos años, hasta el año pasado, porque ahora hay un cambio porque se está importando un poco de energía, más o menos un 40% de la energía proveniente del búnker, que es un derivado del petróleo, que es la llamada térmica. Es la energía más cara, contaminante, que nos obliga a importar del exterior en todos estos años búnker por 400, 300, 500, hasta 500 millones, según cómo han estado los precios internacionales. Y hay una energía, la de biomasa, que generan los ingenios. Entre las dos han estado cerca del 45%. Y el otro 55%, energía geotérmica y la energía hidroeléctrica de las presas. Un poquito más de 30 esta y la otra un poquito más de 20. En este momento hay un pequeño cambio. La térmica está generando alrededor del 30%, pero es porque se está importando de Guatemala un poco, por la baja de los precios internacionales. Pero en condiciones normales genera un 40%. Entonces, ¿en qué consiste este cambio? Se van a iniciar proyectos de energía solar. Se firmaron los convenios con empresas extranjeras, 3 empresas, una de Francia, una de Canadá, creo que la otra es de España, para generar un poquito menos de 100 megavatios. La demanda de energía, el mercado energético demanda 1000 megavatios. Si la energía solar genera 100, ya está generando el 10% de la demanda de energía hoy. Creo que va a generar como 96, 98, casi 100, casi 100. Es una inversión de 250 millones de dólares. También la GEO va a ser una inversión fuerte. Por suerte la GEO ahora es, ¿verdad? Pertenece al Estado, se llegó al arreglo con la ENEL y va a invertir muchos recursos para generar más geotérmica. Se va a generar 100 megavatios con inversiones en Chinameca, San Miguel, e inversiones en San Vicente. 100 megavatios más los 100 de la solar, ya estamos hablando de un incremento de 200.
Eso significa que el mercado le va a reducir la demanda a la térmica, porque no te puede consumir tanto, aunque va a aumentar la demanda en los próximos años. Pero también... Pero además la energía solar también devuelve, ¿no? Energía, porque Sí. no sé exactamente la explicación técnica, pero yo sé que si pongo fotoceldas, yo genero energía que es de la naturaleza, ¿no? Sí, y no se acaba nunca hasta que el sol se apague y no contamina. Ajá, es la más limpia. Incluso va a haber proyectos para incentivar el uso de energía solar en los hogares. Eso lo va a promover el Consejo Nacional de Energía. Sí. Incluso hasta financiamiento, crédito para algunas personas que quieran hacerlo. Eso se hizo en España. Pero por el momento están estas inversiones de estas 3 empresas. Lo otro es que hay un proyecto de energía eólica también para Chinameca. No sé ahora cuántos megavatios. En Nicaragua están generando el 15% de la energía eólica con un proyecto de Petrocaribe, con el apoyo de Petrocaribe. La del viento, ¿no? Sí, ahí viene otra que tal vez no sea muy grande, pero también viene un proyecto de energía de gas natural de la empresa de Energía del Pacífico, de los Sabla. Son más de 300 megavatios que van a generar una inversión de más de 800 millones. Entonces, que vamos a tener en los próximos 3 años un incremento de 500 megavatios cuando la demanda ha sido 1000. Eso significa que tiene que reducirse la producción térmica. Lo más probable es que pase, se está comentando que la generación térmica, donde está la Nejapa Power, pase a de gas. Se transforme a energía de gas, pero de todas maneras es mucho para el mercado. Eso va a implicar una baja de la tarifa y posiblemente no, me atrevo a decir que seguramente el país va a exportar energía. Va a poder exportar energía a otras naciones de la región y quién sabe si más allá. Porque una generación de 500 megavatios es demasiado para la demanda. Aunque como la economía va a crecer en los próximos años, va a haber más demanda de energía, eso es cierto. Claro. Pero 500 es un incremento de 50%, de 1000 a 1500. Es mucho. Pero ¿cuáles serían los impactos más importantes? Primero, reducción de la tarifa. No sé si en ese orden, pero la tarifa debe seguirse reduciendo, que este año se ha reducido un 32%. Eso significa menores costos para las industrias, para las empresas privadas en general. Pero la energía es un costo muy importante, sobre todo en la industria. Dentro del sector privado, el que más energía demanda es la industria. Y la industria es el sector que más aporta al PIB, 24%. El segundo es el comercio con un 20%. Entonces, y la industria está en un proceso de expansión, sobre todo la textil y la de alimentos, está en crecimiento. Y con energía más barata, eso le da mucho más posibilidades. Pero también a la pequeña empresa, a la pequeña industria, a la mediana, al comercio en general y a los hogares. Y eso debe incluir también, ojalá, una rebaja de precios, ojalá que se pueda reflejar en una rebaja de precios en bienes y servicios, o por lo menos se garantiza la estabilidad. Lo otro es menos importación de búnker, menos salida de dólares del país. Lo otro es menos contaminación, claro. O sea, tenemos mejores fuentes de energía y la posibilidad de exportar. Entonces bueno, nos hacemos bastante autosuficientes. La energía es la columna vertebral de la economía de un país. ¿Verdad? Sin energía no funciona prácticamente nada, ni los hogares. Y igualmente el manejo en los medios es casi que mal. Quería decir una última cosa, la mayor parte de esa energía la van a generar empresas públicas, porque las presas son del Estado, la geotérmica es del Estado, ¿verdad? Esto es importante, claro. Y se van a ampliar las dos. Entonces es una buena proyección y está dentro de la transformación productiva del plan quinquenal. Bueno, aquí en Gente Ve pues le estamos contando la realidad de cómo está El Salvador. Con el tema del desarrollo del agro, Goitia, también estamos hablando de transformaciones productivas. Claro que sí, también se están desarrollando inversiones importantes ahí. Hay toda una estrategia, obviamente, por un lado, de fortalecer el marco de la seguridad alimentaria, con lo cual, obviamente, el gobierno invierte permanentemente en todos estos paquetes agrícolas de maíz y frijoles para los agricultores, los pequeños productores. Ciertamente, con eso la producción se garantiza, digamos, ese marco de producción necesario para el consumo interno. Desgraciadamente, en este año tuvimos este problema de la sequía, un fenómeno natural relacionado al problema del cambio climático, el
fenómeno del Niño, que obviamente ha impactado la agricultura, pero que te obliga precisamente a reconocer la necesidad de establecer nuevas formas de intervención en la agricultura. Y una de las cosas con la cual hay que invertir ahora es en riego, en reservorios, ¿ya? Y por lo tanto tiene que desarrollarse toda una acción estatal del sistema financiero apoyando las posibilidades de la conformación de sistemas de riego en las distintas partes del país para evitar precisamente que un nuevo impacto de un fenómeno del Niño siga afectando a los agricultores de esta manera. Sí, porque se ha repetido, ¿no? Exacto. El año pasado, este año. Exacto. Entonces, yo creo que eso ya está claro. Hay una estrategia precisamente de eso. La banca estatal, la banca de desarrollo, ya planteó, en el caso del Banco Hipotecario, ya planteó que va a destinar $20 millones ya para sistemas de riego, para los productores que quieran acceder a esos fondos. También el Bandesal está creando nuevas líneas de crédito también para apoyar a los productores agrícolas. Los créditos son importantísimos, ¿no? Para la micro y pequeña empresa. Exactamente, o sea, si antes los pequeños productores o medianos productores tenían grandes limitaciones para acceder a los fondos financieros, ahora tienen mucho más condiciones con la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo también se está fortaleciendo con nuevos fondos, con nuevos capitales que le permiten obviamente desarrollar estas nuevas líneas de crédito. En esa perspectiva yo creo que hay una política muy importante del gobierno para empujar un sector agrícola que también tiene que transformarse, tiene que adecuarse a la situación del cambio climático. O sea, es como adaptarse al cambio climático. También mejores semillas que puedan resistir, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces hay que buscar todo eso, ¿no? Aquí hemos tenido al ministro de Agricultura y hablaba también, y a la gente del CENTA, de la producción genética, digamos, como modificada aquí en El Salvador, que resiste a la sequía. Y también nos hablaba la presidenta de Bandesal de cómo los productores pequeños y microempresarios pagan muy bien. O sea, el salvadoreño es bien responsable con el tema de los créditos, entonces eso también le da a la banca posibilidades de dar más créditos, ¿no? Claro. Y las relaciones económicas de El Salvador con otros países y la profundización, ¿qué podemos decir de esto y de esta profundización de la inversión social? Bueno, el dato que se dio durante el periodo del primer gobierno del FMLN fue que se abrieron 52 mercados nuevos de exportación a nivel internacional. Con el gobierno actual ya se está exportando a China azúcar. Es probable que se puedan exportar otros productos. El país le quitó una restricción a China que tenía en la OMC y China bajó los aranceles al azúcar y posiblemente se lo pueda bajar al café y a otros productos. Ahí hay un mercado nuevo importante. Yo creo que también el país se está integrando un poco más a Sudamérica, sobre todo a Venezuela. Esto no comenzó ahora, pero se ha desarrollado más en estos gobiernos con todo el tema de Petrocaribe, de Alba Petróleo y la posible entrada a Petrocaribe, que fue planteada ya fue adoptada, Petrocaribe aceptó la incorporación de El Salvador, está pendiente que eso se haga una realidad, pero de todas maneras los beneficios de Petrocaribe lo está teniendo ya Alba Petróleo, de la importación de combustible en condiciones ventajosas de Venezuela, cuando los precios suben de $60, ahorita están muy por debajo. También se está pensando en la posibilidad de profundizar las relaciones con Bolivia, incluso he oído hablar de un posible TLC. Bolivia tiene mucha posibilidad de apoyarnos por el lado del gas, por ejemplo, es una economía en crecimiento, con un tremendo crecimiento. El Producto Interno Bruto de Bolivia era más pequeño que el nuestro, hace 8 o 10 años, y hoy Bolivia tiene un PIB que ya anda por los 30.000 millones. El de nosotros está en 25 y con reserva monetaria de más de 15.000 millones de dólares. Vamos a ver cómo nos va en las relaciones con Rusia, que eso también se inició en el gobierno anterior. Prácticamente habían relaciones con Rusia diplomáticas anteriores, pero
prácticamente se comenzaron a desarrollar en el gobierno anterior. No se exporta mucho, pero las exportaciones a Rusia se duplicaron. Vendíamos 4 millones y vendimos por 8. Esos son los datos que yo conozco del Banco Central. Es una cantidad pequeña, pero el incremento es importante. Se está vendiendo café. Creo que aquí va a venir inversión china, va a venir inversión rusa. Estoy casi seguro que China se va a interesar, como está invirtiendo en Costa Rica, como va a hacer grandes inversiones en Nicaragua, como está invirtiendo en América Latina en general. Entonces hay muchas posibilidades por ahí, ¿verdad? Estoy hablando de lo nuevo, porque ya están los mercados tradicionales, Centroamérica, Estados Unidos, la Unión Europea, Taiwán, que también nos está ampliando una cuota de exportación de azúcar. Bueno, voy a hacer el segundo y último corte y al volver vamos a hablar un poco sobre el tema de los fondos, del sistema financiero público, la banca de desarrollo y tal vez si nos da tiempo vamos a hablar del comercio exterior, la inversión un poco más después de unas declaraciones de la viceministra de Economía, Blanca Luz Estrella Rodríguez. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, hemos hablado de la inversión pública, privada, del comercio exterior y a propósito tenemos la intervención de la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, para a partir de ahí opinar. Un recordatorio, primer trimestre 8.4, segundo trimestre 6.1, julio 6.7, entonces la tendencia es positiva, los datos tienden a recuperarse con dos rubros importantes que no solo son los únicos, el café, el azúcar, que constituyen fuertemente en la parte del agro, pilares fuertes, pero además el sector exportador de la industria de la confección. Por eso digo, aprovechamos la mano de obra que es sumamente bien valorada por un inversionista y la capacidad productiva de los salvadoreños. A ver, estamos, según estos datos, bien en el tema exportaciones, ¿no? Así es. No, de hecho, un poco ya ella señala precisamente cómo las exportaciones en este periodo han aumentado fuertemente. Obviamente la exportación de los productos tradicionales, café, azúcar, obviamente han crecido más allá del 30%, creo, ¿no? Sí. En el caso de otros sectores como la industria, que ha crecido creo que al 3, no, 4, como al 6. Como al 6%. Sí. Y estamos creciendo también en los productos no tradicionales como al 3%, algo así. Sí. Entonces, hay un crecimiento de las exportaciones importantes, ¿ya? Que obviamente eso hay que articularlo a la estrategia de transformación productiva del país, que significa que identificar, o mejor dicho, ya está identificado sectores claves en la industria que tienen una gran capacidad de competitividad para insertarse adecuadamente en el mercado internacional y exportar más. ¿Ya? Entonces esos sectores hay que apoyarlos. ¿Ya? Y aquí viene la banca de desarrollo. Exacto, también, ¿no? Aquí viene la banca de desarrollo, puede venir otra banca internacional, de tal manera de apoyar esas iniciativas para mejorar las condiciones de estas empresas, para que puedan exportar mucho más y que ese crecimiento que ahora señala Luz Estrella sea mucho mayor. ¿Ya? Entonces eso es importante y en ese sentido la banca de desarrollo juega un papel. ¿Ya? También era importante señalarte que, por ejemplo, hay inversiones que se han hecho en el sector de azúcar, por ejemplo, de más de 350 millones de dólares en los últimos años, ¿ya? Para precisamente montar las plantas generadoras de energía por la vía de biomasa. Y hay otras empresas como la Kimberly-Clark y la Hannes Brand que también están montando sus plantas de biomasa para generar energía. O sea que estamos hablando de una posible estructura energética que se va a ampliar y mejorar en términos de utilizar los recursos renovables. Y desde el análisis que ustedes como economistas hacen, ¿cuáles podrían ser las soluciones que El Salvador requiere, que El Salvador necesita para elevar este crecimiento de la economía, mejorar la equidad social, alcanzar equilibrio en las finanzas públicas? ¿A qué debería apostarle o por dónde debería trabajar el país para lograr esto? Bueno, yo creo que el rumbo va bien. Lo primero es esas inversiones en infraestructura hay que hacerlas, la que se ha señalado, algunas que han comenzado y otras que están proyectadas.
porque todo eso crea más condiciones para el crecimiento económico. El concepto de inversión es todo lo que te ayuda al crecimiento, ¿verdad? Crea más capacidad productiva en el sistema, y la creación de infraestructura es importante. Lo otro es el cambio de la matriz energética que se inició, que se complete para abaratar costos. Esto es importantísimo. Otro elemento que me parece importante es mantener la estabilidad macroeconómica, de la que hablaba Alfonso Goitia. Quisiera decir algunas cositas sobre esto. Nosotros tenemos, yo coincido con Alfonso, el país con mayor estabilidad económica de Centroamérica. Y habría que ver de América Latina, porque tenemos estabilidad cambiaria, tenemos el país con menos inflación. Los últimos 2 años el país de América Latina con menos inflación. Este año hasta agosto va en menos 2%. La baja inflación contribuye mucho a la estabilidad, a que los costos no se encarezcan en las empresas, ¿verdad? Que no suba la tasa de interés. La tasa de interés más baja de Centroamérica es la de El Salvador, de los bancos. No se encarece el crédito, ¿verdad? Y no afecta tanto el poder adquisitivo, aunque se sabe que hay algunos productos de la canasta básica que se encarecen. Mantener la estabilidad de precios, yo creo que se va a mantener porque hay equilibrio monetario. Mantener la solidez del sistema financiero. Tenemos una banca con una mora de 2%. Tú hablabas de lo bueno paga que es la población, que son las microempresas, las pequeñas. La banca tiene una mora de 2%, es bajísima. El 98% de los créditos los recupera. ¿Sí? Y tiene altas ganancias, y el crédito está creciendo, ha crecido más de 6%. Lo otro que me parece importante es reducir los niveles de criminalidad que hay en el país. Este es un elemento clave para que haya más inversión y mayor crecimiento. Ese es un tema complicado, en eso está trabajando el gobierno. Tenemos muchos problemas por ahí todavía. Y lo otro es la estabilidad política. Yo creo que el país tiene mucha estabilidad política. Imagínate, Guatemala, acaba de haber prácticamente un golpe de Estado. En Honduras, problemas de inestabilidad política. El Salvador tiene, a pesar de que hay una oposición de derecha fuerte, digamos, o de ultraderecha, arena, pero hay un clima de estabilidad. Aquí las instituciones no están en crisis. El gobierno no está aquí no hay crisis política, ¿verdad? Tenemos una izquierda fuerte en el poder, con respaldo popular. Esos son elementos que ayudan. Yo creo que también el gobierno debe cumplir lo que prometió en estos días. Yo quería hacer referencia a esto. El 12% de las compras gubernamentales están yendo a las micro y pequeñas empresas. Y hay una promesa de llevarlo a 40%. Si eso se logra, las micro y pequeñas empresas, que son el 90%, más del 90% de las empresas del país, van a tener un mayor crecimiento. Ya hay una política de apoyo a la microempresa. Ya se creó el Banco de la Mujer para crédito para micro y pequeñas empresas. Está el crédito para Bandesal de 100 millones para canalizarlo a ese sector. Ahí hay una posibilidad de crecimiento importante que va a arrastrar a la economía en general. Entonces, me parece que manteniendo la estabilidad política, la estabilidad macro, y con todas estas inversiones productivas en energía, en infraestructura, aquí va a haber un mayor crecimiento en los próximos años y mayor inversión extranjera. Sí, todo está también que la naturaleza no nos juegue una pasada, como acaba de pasar. Por cierto, un abrazo a nuestras hermanas y hermanos chilenos, ¿verdad? Por el terremoto que hubo anoche. Bueno, Alfonso, estamos ya 1 minuto para concluir. Tal vez informar nada más lo que el presidente del Banco Central señalaba muy recientemente. Él tiene la expectativa de que el crecimiento de la economía va a ser del 2.3 al 2.6%, lo cual obviamente nos muestra que vamos en un buen camino, en un buen rumbo. Hay que desarrollar todas estas cosas, toda la infraestructura energética, la infraestructura logística, el clima de negocios, el clima de inversión, crear todas esas condiciones precisamente para empujar mucho más el crecimiento del país. En la medida que la economía crezca, generemos inversión, haya más inversión, vamos a generar más oportunidades de empleo y de empleo de calidad para la gente. Y eso es lo importante a futuro. O sea, si nosotros estabilizamos también que la población nuestra no se vaya, sino que se quede en el país y contribuya a su desarrollo, todo va a ser mucho mejor. Yo creo que estamos en ese camino. Bueno, gracias por haber venido esta noche. La verdad que conversar con ustedes a mí me llena de mucha esperanza.
sobre todo por estos datos que ustedes nos dan a conocer, nos mencionan. Así que, gracias, César. Buenas noches, nos vemos dentro de 2 jueves. Bueno, gracias, Alfonso. Gracias, María Teresa, muy amable. Bueno, y a usted, amigo, amiga, esta misma entrevista mañana a las 7 de la mañana, usted la puede sintonizar en retransmisión, y por la noche a las 7 una nueva entrevista aquí en Gen TV, el canal que te ve.